Hola, ¿qué tal? Bueno, en el video de hoy vamos a abordar el tema de la transformada discreta de Fourier. O como o sus siglas en inglés, DFT. Bien, como habíamos visto en el video anterior, el espectro de una señal discreta es un espectro continuo y periódico con periodo 2π. De hecho, el espectro de frecuencia lo podemos determinar con esta ecuación, donde omega va desde menos pi a pi. ¿De acuerdo? Y es un continuo. Va para todas las frecuencias desde menos pi a pi. Es decir, abarca todos los puntos del círculo unitario del plano Z. Esto en principio pudiera representar un inconveniente, ya que la idea detrás del procesamiento digital de señales es realizar todas las operaciones en un dispositivo digital y realizar operaciones o trabajar con funciones que son continuas es algo complicado. Entonces lo que se buscaría sería trabajar o poder trabajar con una versión muestreada de este espectro. Es decir, si nuestro espectro de nuestra señal discreta era algo así, por ejemplo aquí es menos pi, aquí es pi, sabemos que es periódico y nomás nos fijamos en este, en este intervalo de frecuencias, este eje es omega. Entonces, la idea detrás de la transformada discreta de Fourier es de alguna manera poder operar con muestras de este espectro. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuántas muestras son necesarias para poder trabajar con este espectro de manera discreta? Visto desde otro punto de vista, ¿cuál debe de ser la separación en frecuencia entre esta muestra frecuencial y esta otra muestra frecuencial? Y ver si ese muestreo en frecuencia no tiene alguna repercusión en nuestra señal en el dominio del tiempo. Entonces, todas estas preguntas se responden con la transformada discreta de Fourier. Para entrar un poco en contexto, veamos un poco de matemáticas, algo simple. Partamos de que esta es nuestra transformada de Fourier de una señal discreta, la del video pasado, y ahora supongamos que ese espectro, esas frecuencias, hacemos un muestreo, es decir, si la frecuencia va desde menos pi a pi, es decir, un rango de 2π, esos 2π los dividimos entre n muestras, es decir, ese intervalo de 2π lo dividimos en n, y tenemos un índice k para ir enumerando cada una de esas muestras. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es agarrar esta ecuación y sustituir omega por este nuevo valor, estas muestras. En ese caso tendríamos x de 2π k sobre n es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito, x de n e a la menos j2π k n n. ¿De acuerdo? Algo que podemos hacer subsecuentemente es esta sumatoria infinita, separarla en sumatorias de n elementos. Y eso sería una sumatoria infinita de sumatorias. Es decir, tendríamos una sumatoria que iría desde n igual a 0 hasta n menos 1.
de x de n e a la menos j 2 pi k n sobre n más la sumatoria desde n hasta 2n menos 1 de x de n e a la menos j 2 pi k n sobre n. Y bueno, así subsecuentemente, y también tendríamos sumatorios de este estilo de este lado, ¿de acuerdo? Es decir, separamos esta sumatoria infinita como una suma de sumatorios de n elementos. A final de cuentas, si hacemos ese procedimiento, lo que podríamos expresar esta suma de sumatorios de n elementos como la sumatoria desde L igual a menos infinito a infinito de la sumatoria desde n igual a Ln hasta Ln más n menos 1 de x de n e a la menos j 2 pi k n sobre n. Perfecto. Si hacemos un cambio de variable sobre esta sumatoria y luego intercambiamos los símbolos de sumatoria, es decir, si hacemos que n ahora sea, o hacemos un cambio de variable de n que sea n menos ln, al hacer este cambio de variable en esta sumatoria interna quedaría como n igual a 0 hasta n menos 1 de x de n ln e menos j 2 pi k n sobre n, y esta sumatoria iría desde L igual a menos infinito a infinito. ¿De acuerdo? Nomás haciendo el cambio de sumatorios que les había dicho anteriormente, esto a final de cuentas sería n igual a 0 hasta n menos 1 de sumatoria desde L igual a menos infinito a infinito de x de n ln. Todo esto multiplica a e a la menos j 2 pi kn sobre n. ¿Por qué quiero llegar a esto? Vean que esta ecuación es lo que habíamos dicho de discretizar el espectro continuo de una señal discreta. Bueno, esta parte de aquí, si nosotros hiciéramos eso de discretizar o tomar muestras, n muestras mayúscula de ese espectro continuo, lo que estaría ocurriendo es que si nosotros lo hiciéramos así como así, realmente lo que estaríamos obteniendo, o la transformada de Fourier, la señal discreta cuya transformada de Fourier nos da ese espectro discreto, es una señal que en el dominio del tiempo es una señal periódica cuya periodicidad es n muestras. ¿Qué es a lo que quiero llegar con esto? Que todas las señales discretas y periódicas va a dar como resultado que su espectro de frecuencia tenga periodicidad de 2pi, como siempre, pero además cumple con el criterio de que tiene un espectro discreto. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está indicando esta expresión, que si discretizamos el espectro, realmente lo que estamos obteniendo es la transformada discreta, la transformada de Fourier de una señal periódica con periodicidad n. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar con esto?
Si nosotros partimos de una señal discreta en tiempo, cualquiera, cuyo espectro de frecuencia de menos pi a pi tuviera cualquier forma, por ejemplo y nosotros tomamos muestras como cualesquiera, tomamos muestras de este espectro cuya separación es uniforme, entonces realmente lo que va a suceder es que si le sacáramos la transformada inversa a esto, realmente lo que estaríamos reconstruyendo es una señal en el dominio del tiempo, pero que se estaría replicando periódicamente. Así sucesivamente, desde menos infinito hasta infinito. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí viene el detalle. Nosotros habíamos fijado que íbamos a tomar en el dominio de la frecuencia n muestras frecuenciales. ¿De acuerdo? Este de aquí sería como nuestro criterio de Nyquist cuando hacíamos muestreo en el dominio del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros seleccionamos que la cantidad de muestras en el dominio frecuencial, esta n, es mayor que la duración en muestras de una señal en el dominio del tiempo, esas réplicas periódicas que se están obteniendo gracias a estar muestreando en el dominio de la frecuencia, no se empalmarían con la señal original y no tendríamos como una pérdida de información o aliasing, pero ahora en el dominio del tiempo. Caso contrario, si esta n es menor que la duración en tiempo de esta señal, por ejemplo, en este caso, esta señal tiene una duración de 4 muestras, si esta n fuera menor que 4, lo que estaría ocurriendo es que estas réplicas periódicas, estas réplicas en el dominio del tiempo que surgen por muestrear el espectro de frecuencia, se empezarían a empalmar o se empalmarían con nuestra señal. Y eso es un efecto pues no deseado, ¿no? Porque tendríamos un empalme y por lo tanto una pérdida de información. ¿De acuerdo? Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace la transformada discreta de Fourier? Se muestra el espectro, se muestra con n muestras este espectro, y eso lo que está ocurriendo, o lo que va a hacer es que se tenga una réplica periódica en el dominio del tiempo de nuestra señal. Para asegurar que no tenemos pérdida de información y de que estas muestras en el dominio de la frecuencia pueden reconstruir fielmente nuestra señal original, lo que vamos a buscar es que esas n muestras frecuenciales sea mayor o igual que la duración en tiempo, en número de muestras, de nuestra señal en el tiempo. En este caso, por ejemplo, si nuestra señal x de n es igual, por ejemplo, esta secuencia 1, 2, 5, 8, esta secuencia tiene una duración de 4 muestras, entonces buscaríamos que este factor de esta n mayúscula fuera mayor o igual a 4, ¿de acuerdo? Vean que para señales que son de duración finita, este valor de n lo podemos encontrar fácilmente. El problema viene con las señales de duración infinita. Ahí hay que hacer algún otro truco, como un truncamiento de la señal, para así fijar la duración máxima y por lo tanto fijar esta n. Entonces, considerando eso, esto que les acabo de explicar, y haciendo un poco más de matemáticas, que por el momento me las voy a saltar, llegamos a las ecuaciones de síntesis y análisis de la transformada discreta de Fourier, que consideran todos estos conceptos que les acabo de mencionar. En tal sentido, tenemos
que las componentes frecuenciales de nuestra señal, x mayúscula con índice k, es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta n menos 1, x de n, e a la menos j 2 pi k n sobre n, donde k es igual a 0, 1, 2, así sucesivamente hasta n menos 1, ¿de acuerdo? Y por otra parte, la transformada inversa, o la de síntesis, es igual a 1 sobre n, sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1, x de k, e a la j 2 pi k n sobre n, donde n va desde 0, 1, 2 hasta n menos 1. Vean que en este caso el que nos está dictando todo es justamente la cantidad de componentes frecuenciales, que es n mayúscula. Para n componentes frecuenciales estamos suponiendo que nuestra señal en el dominio del tiempo tiene una duración máxima de n muestras. ¿Ok? Entonces, con la transformada discreta de Fourier, eso es lo que tenemos. Podemos con esta transformada analizar señales de duración finita, de duración n-1, y podemos fijar que las componentes frecuenciales también van a ser n componentes frecuenciales. ¿De acuerdo? Ahora bien, supongamos que tenemos una señal de no más 4 componentes frecuenciales. En principio, con lo que les acabo de decir, esa n mayúscula puede fijarse como 4 por lo menos, o podría fijarse más grande, ¿no? Sin embargo, a la hora de reconstruir, lo que nos estarían entregando serían n muestras. Entonces, ¿de dónde saca el resto de las muestras? Por ejemplo, si n la fijáramos en 10, para esta señal de 4 muestras, ¿dónde saca el resto de las muestras? Bueno, podemos hacer o podemos verificar, por ejemplo, que si nosotros añadimos 0 ceros a la final de nuestra secuencia, que en el libro viene o se conoce como zero padding. No me acuerdo si es con una D o 2D. Bueno, esto hay que revisarlo. Doble D. Ahí está. La transformada de Fourier discreta de esta señal con zero padding o sin zero padding da exactamente lo mismo. Estos ceros añadidos al final no afecta en la transformada discreta de Fourier. Y lo que sí hacen es de que tengamos una mayor resolución en el dominio de la frecuencia, es decir, tengamos más muestras. En vez de 4, en este caso tengamos 10 muestras en el dominio de la frecuencia. ¿De acuerdo? Y se tenga o podamos visualizar de mejor manera el comportamiento frecuencial. Bueno, algo que hay que hacer notar de estas ecuaciones es de que vean, aquí tanto la señal es discreta como el espectro de frecuencia también es discreto. Y ambas cosas, pues ya es algo que podemos implementar de manera sencilla en un microcontrolador. Vean, es una sumatoria y multiplicación de elementos y eso se puede implementar fácilmente en una computadora o un dispositivo digital, tanto la ecuación de síntesis como la ecuación de análisis, ¿de acuerdo? Caso contrario de la transformada de Fourier de una señal discreta, en donde la ecuación de análisis, es decir, la que nos entrega las componentes frecuenciales, el espectro es continuo, ¿de acuerdo? Entonces, el hacer la evaluación de una integral en un dispositivo digital no es tan sencillo, ¿no? Se tiene que hacer posiblemente a través de un método numérico, lo cual no es tan conveniente.
Otro punto a destacar de este par de ecuaciones de la transformada discreta de Fourier es que tienen gran similitud con los conceptos que ustedes ya conocen de álgebra lineal. Por ejemplo, cuando hacen la multiplicación de una matriz por un vector, ustedes saben que el resultado, este elemento de aquí es multiplicar este por este, más este por este, que sería 3 por 2, 6, más 1, 7. Bueno, de hecho lo voy a desarrollar mejor para llegar al punto al que quiero que vean. Sería 3 por 2 más 1 por 1. El elemento de aquí abajo sería 4 por 2 más 2 por 1. Esto es igual a 7 y 10. ¿De acuerdo? ¿Qué es a lo que quiero llegar con esto? Esto que ya conocen ustedes de álgebra lineal, lo podrían expresar de manera matemática con una sumatoria. Por ejemplo, si esta matriz es la matriz A y este es el vector, por ejemplo, B, y este vector llamémosle el vector R, y decimos que los elementos de la matriz A, este es el primer, los enumeramos de esta manera, es decir, este índice I nos indican los renglones y este índice J nos indican las columnas. Por ejemplo, este elemento de aquí sería el elemento, si empezamos con la numeración a partir del 0, este elemento sería el 1, 1, este sería el 0, 0, este de aquí sería renglón 0, columna 1, es decir, 0, 1. Para enumerar los elementos de este vector nomás necesitamos un índice, por ejemplo K, B de K, B de 0 sería 2, B de 1 sería 1, y este de aquí también otro índice nomás para enumerar estos elementos. Esta multiplicación matriz vector la podemos representar como la sumatoria de A I, J por B de J, sumatoria sobre J, este es igual a R de I. ¿De acuerdo? Veámoslo. Nomás, si quisiéramos calcular R de 0, ¿se ve? Sí. R de 0 sería igual a la sumatoria sobre las J, que en este caso sería desde J igual a 0 hasta 1, de A I ahorita vale 0, A de 0, J por B de J. Ahí está. Desarrollando esta sumatoria, tendríamos que R de 0 es igual a A0, 0 por B de 0 más A de 0,1 por B de 1. Veamos, A de 0,0 es este elemento, por B de 0 es este elemento, más A de 0,1 es este elemento, por B de 1, que es este elemento. Y vemos que eso es lo que nos está dando para R de 0, ¿no? Entonces, esta ecuación, esta sumatoria que tenemos aquí, nos realiza la multiplicación de una matriz por un vector. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Podemos observar que esta expresión de aquí tiene la misma forma de este par de ecuaciones, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros podríamos representar este par de ecuaciones de forma matricial. ¿Cómo es esto? Yo puedo definir el vector X mayúscula, cuyos elementos, o bueno, que sea igual a esta señal, más bien,
propiamente el vector x mayúscula cuyo elemento k sea igual a la función x de k. ¿De acuerdo? De igual manera, un vector x minúscula cuyo enésimo elemento, de hecho para no confundirnos, voy a poner subíndices para indicar los elementos de los vectores. Su enésimo elemento sea igual a la señal x de n. Y por otra parte, voy a definir una matriz E cuyo elemento n, k sea, por ejemplo, para este caso, e a la menos j 2 pi k n sobre n. ¿De acuerdo? Ajá, ok. Entonces, considerando esto, por ejemplo, esta primera ecuación lo podemos representar en forma matricial como vector x mayúscula es igual a la matriz E que tenemos aquí multiplicada por el vector x minúscula. De igual manera vemos de que esta matriz E que está definida para esta ecuación es exactamente la misma que podríamos definir para esta, excepto por el signo contrario. De hecho, cuando hacemos el cambio del signo, lo que estamos haciendo es sacar el complejo conjugado de esta matriz, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos, considerando esto, esta expresión de aquí abajo, podría estar definido como el vector x minúscula es igual a 1 sobre n que multiplica a la matriz E compleja conjugada por el vector x mayúscula. ¿Y a qué llegamos a todo esto? De que esta par de ecuaciones, que son las que nos definen la transformada discreta de Fourier de una señal, bueno, tanto sus componentes frecuenciales como su reconstrucción, se puede expresar como una multiplicación matriz vector. Y podemos hacer uso de todo el conocimiento que tienen ustedes para manipular matrices y vectores. Por ejemplo, de esta de aquí, de esta ecuación de aquí, si quisiéramos obtener x minúscula, el vector x minúscula sería igual a e inversa por x mayúscula. ¿De acuerdo? Y de hecho, ¿qué es lo que podemos observar de este par de ecuaciones? Que, por ejemplo, la inversa de esa matriz E es igual a esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, eso da ciertas propiedades, por ejemplo, que la matriz, esta matriz es una matriz, ¿cómo se llama? Es una matriz ortogonal, si no mal recuerdo. O hermitiana. Bueno, ahorita se los investigo. Y y bueno, a final de cuentas, todo esta operación matriz vector está optimizado para poderse llevar a cabo en computadores. Por ejemplo, MATLAB está optimizado para trabajar con vectores y matrices. Entonces, ese es el punto a favor de la transformada discreta de Fourier. ¿De acuerdo? Nomás para confirmar, cuando se cumple esta propiedad, es decir, que E, una matriz inversa, es igual a E compleja conjugada, se conoce como matrices ortogonales. Y esta es una propiedad que mantiene esta matriz, ¿de acuerdo? Ya que
E inversa más bien E por E compleja conjugada va a dar como resultado la matriz identidad. Y esa es una característica de las matrices ortogonales, que al multiplicarse la matriz por su complejo conjugado da la matriz identidad. Bueno, ahora bien, veamos qué relación guarda la transformada discreta de Fourier con la transformada Z. Partimos de que la transformada discreta de Fourier no era otra cosa que agarrar el espectro de la señal discreta y mostrarlo en la frecuencia. Por otra parte del video anterior, habíamos dicho que la transformada de Fourier de una señal discreta no era otra cosa que agarrar la función en Z y evaluar esa función en Z en todos los puntos del círculo unitario. ¿De acuerdo? Entonces, considerando eso, lo que estamos haciendo ahora con la transformada discreta de Fourier es que seguimos evaluando en los puntos del círculo unitario, pero no en todos, sino nomás en n puntos. Bueno, hubiera puesto mejor cuadritos para no confundirse con que fueran polos, por ejemplo. Seguimos evaluando en el círculo unitario para, no en todos los puntos, sino nomás en n puntos del círculo unitario. Es decir, que x de k, es decir, el espectro de frecuencia de nuestra transformada discreta de Fourier, es igual a x de z. Sin embargo, o haciendo la evaluación para z igual a e a la j 2 pi k n sobre n. Perdón, sin esta n. ¿De acuerdo? Estamos evaluando en los distintos n mayúscula puntos de este círculo unitario. Entonces vean que si ustedes ya conocen la transformada z de una función, si quisieran obtener la transformada discreta de Fourier, lo único que tienen que hacer es agarrar esa función de z y evaluar en estos puntos del círculo unitario, en n puntos del círculo unitario. ¿De acuerdo? De igual manera, se siguen cumpliendo los mismos criterios que en la transformada de Fourier de una señal discreta acerca de la existencia de esta, ¿no? En este caso, para que una señal discreta tenga transformada de Fourier, y en este caso transformada discreta de Fourier, la región de convergencia debe de contener al círculo unitario. Si no lo contiene, la transformada z no converge para esos puntos y como tal no existe o no tenemos transformada de Fourier. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ahora hablemos de las propiedades que tenemos de la transformada discreta de Fourier. Para empezar, algo que hay que recalcar es de que debido a que estamos haciendo muestreo en el dominio de la frecuencia, nuestra señal, por ejemplo, si era una señal de duración finita, por ejemplo, 4 muestras, al hacer el muestreo en el dominio de la frecuencia, esta señal, realmente lo que estamos haciendo o lo que hicimos artificialmente fue replicarlo periódicamente para que el espectro fuera discreto, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a afectar en algunas propiedades de la transformada discreta de Fourier. En específico, va a afectar en la propiedad de la convolución, ¿de acuerdo? Pero bueno, para empezar,
La transformada discreta de Fourier, al igual que las otras transformaciones, es una transformación lineal. Eso no va a cambiar. Lo que sí va a producir algunos cambios es cuando tengamos, a ver, cuando tengamos, por ejemplo, un desplazamiento de la señal. Por ejemplo, supongamos que la señal x de n tiene transformada discreta de Fourier x de k. ¿De acuerdo? De hecho, si le sacáramos la transformada inversa discreta de Fourier a esto de acá, obtendríamos x de n. Bueno, de hecho, obtendríamos x de n, pero con la consideración de que es el resultado de una repetición periódica de esta señal. Es por eso que se pudo obtener este espectro, ¿de acuerdo? Entonces, la primera modificación que vamos a tener es, por ejemplo, si tenemos un desplazamiento en el dominio del tiempo, por ejemplo, si nuestra señal original x de n se desplaza n muestras, nosotros sabíamos en la transformada de Fourier de una señal discreta de que era igual al espectro multiplicado por una componente, por una exponencial, ¿no? Ahora bien, en este caso, aquí va a suceder algo distinto. Debido a esta periodicidad en el dominio del tiempo que surge por muestrear el espectro, vemos que si hacemos un desplazamiento, por ejemplo, por n muestras, lo que va a estar ocurriendo es de que en vez de tener un 0, si nuestra señal era de duración finita, por este lado, por ejemplo, se va a estar metiendo una muestra de nuestra misma señal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que va a suceder es que vamos a tener un como corrimiento cíclico, como los buffers cíclicos, en donde ustedes si meten un dato, el último dato se desplaza y se mete por acá arriba, ¿de acuerdo? Entonces, la propiedad que tenemos ahora en la transformada discreta Fourier es de que si tenemos una señal X y le hacemos un desplazamiento de L muestras, pero este desplazamiento haciéndole un módulo n, vean, si nos desplazamos L muestras, va a ser equivalente, o bueno, si, por ejemplo en este ejemplo, si nos desplazamos 4 muestras, vamos a llegar a tener la misma señal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos hace el módulo n, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos un desplazamiento por L muestras y a todo este índice le sacamos el módulo n, la transformada de Fourier discreta va a ser igual a x mayúscula de k, que multiplica a e a la menos j 2 pi k a kl sobre n, ¿de acuerdo? Esto es desplazamiento circular. O visto desde otro punto de vista,
Si nosotros tenemos el espectro y lo multiplicamos por esta componente frecuencial, lo que va a ocurrir es que nuestra señal en el dominio del tiempo va a sufrir un desplazamiento, pero va a ser un desplazamiento circular debido a esa periodicidad que tenemos en el dominio del tiempo debido al muestreo en el dominio de la frecuencia. Por otra parte, por ejemplo, debido a esta periodicidad en el dominio del tiempo, la transformada de Fourier de una señal en el tiempo a la cual le hacemos un espejeo, vemos que si hacemos el espejeo es lo mismo que esto. Lo que tendríamos en el dominio de la frecuencia sería x mayúscula n mayúscula menos k, ¿de acuerdo? Otra propiedad, esto es espejeo, por ponerlo de alguna manera, un desplazamiento en frecuencia, la propiedad de desplazamiento en frecuencia nos daría que si tenemos una señal x de n y la multiplicamos por una e a la j 2pi ln sobre n, su transformada discreta de Fourier va a ser el espectro desplazado en frecuencia, pero con un desplazamiento también módulo n, que sería k menos l módulo n. Este sería la nueva componente frecuencial, ¿no? Donde el módulo, si recuerdan, es el residuo que tenemos del cociente de esto sobre esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora bien, la parte interesante, ¿qué pasa con la convolución? Bueno, cuando teníamos la transformada de Fourier de una señal discreta, sabíamos que la convolución de dos señales en el tiempo es igual, o sacándole la transformada de Fourier, esto es x de omega por y de omega, ¿de acuerdo? Ahora bien, y si le sacáramos la transformada inversa de Fourier a esto es lo que estaríamos obteniendo, ¿de acuerdo? La convolución. Ahora bien, vamos con el caso de la DFT. Esto cambia ligeramente. Supongamos que x de n, su transformada discreta de Fourier es x de k. Y de n, su transformada discreta de Fourier es y de k. Y partamos al revés. ¿Qué pasa si multiplico ese par de espectros? ¿Cuál sería su transformada inversa de Fourier? ¿O cuál es la función en el dominio del tiempo que al sacarle la transformada discreta de Fourier nos da la multiplicación de espectros? Y bueno, aquí es también una convolución, pero una convolución especial que se conoce como convolución circular y que por notación la vamos a con el mismo asterisco pero encerrado en un circulito, ¿de acuerdo? ¿Por qué es esto? Vean, esta x de k es el espectro de una señal que se replicó periódicamente en el dominio del tiempo. Esta y de k es el espectro de una señal que se replicó periódicamente también en el dominio del tiempo. Entonces, propiamente lo que estaría ocurriendo es que en el dominio del tiempo sería la convolución de ese par de señales replicadas periódicamente, ¿de acuerdo? Lo cual es totalmente distinto a solamente nuestra señal convolucionada con y de n. Es decir, ya están involucrados las réplicas periódicas en el dominio del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que da pie a esta convolución, que es una convolución
que es una convolución circular, ¿de acuerdo? Ya tiene que considerar esta convolución, esas réplicas periódicas que antes no las teníamos. Entonces, esta de aquí se llama convolución circular. ¿Ok? Y es una convolución que no es tan complicada. De hecho, vamos a hacer un ejercicio ahorita de una convolución circular. O bueno, vamos a poner la definición de la convolución circular y posteriormente cómo podemos llevar a cabo esa convolución circular de manera gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, como tal, la convolución circular aquí no viene. Ok. X de n convolucionado circularmente con y de n es igual a la sumatoria desde L igual a 0 hasta n menos 1 de y de L que multiplica a X n menos L módulo n, así. Vean que es básicamente lo mismo que tenemos en la convolución común y corriente, con la diferencia de que este índice, debido a esa periodicidad cíclica que tenemos, es ¿cómo se llama? Periodicidad cíclica o esa repetición cíclica que tenemos de las señales en el dominio del tiempo, tenemos que manejar este módulo n, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo esa convolución cíclica? Supongamos que tenemos este par de secuencias. X de n es igual a 1, 2, 4, 2 y y de n es igual a 1, 3, 1, 3, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos gráficamente esta convolución cíclica? Bueno, aquí lo que hacemos es dibujar dos círculos y dividir estos círculos en la cantidad de muestras que tienen ambas señales. En este caso, las dos señales deben de tener la misma cantidad de muestras, ¿de acuerdo? 4 y 4 en este caso. Si alguna es más pequeña, pues rellenamos con ceros a la ¿cómo se llama? A la derecha, hacer el cero padding y eso no afecta el resultado como tal. ¿Ok? Ahora bien, en el círculo exterior ponemos la señal X, por ejemplo, escrita en el sentido de las manecillas del reloj. 1, 2, 4, 2. Y en el círculo interno escribimos la otra señal, pero escrito en el sentido contrario a las manecillas del reloj. 1, 3, 1. Bueno, voy a escoger otros valores mejor. Aquí está el verde. 2, 4. Entonces sería 1, 3, 2, 4. Y ahora bien, hacemos la multiplicación elemento a elemento como ya lo conocemos. En este caso, el primer valor de nuestra convolución circular sería 1 por 1
Vamos a llamarlo, esta es la expresión C de n. Entonces, C de 0 sería igual a 1 por 1 más 4 por 2 más 2 por 4 más 3 por 2, que esto es igual a 1 más 8, 9, más 8, 17, más 6 son 23, si no me equivoco. Luego, para obtener el siguiente valor de nuestra convolución circular, este disco o este círculo que tenemos internamente, lo desplazamos una posición en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, este 1 pasaría a estar en esta posición estaría el 4, en esta posición el 2 y en esta posición el 3. ¿De acuerdo? Y volvemos a hacer la multiplicación elemento a elemento, es decir, C de 1 sería 3 más 2 por 1, 2, más 4 por 4, 16, más 2 por 2, 4. Y eso es igual a 25. El siguiente valor de nuestra convolución, volvemos a darle un giro a este círculo. Este 1 pasaría acá, este 4 pasaría acá, este 2 pasaría acá y este 3 pasaría acá. Y hacemos la multiplicación elemento a elemento. C de 2 es igual a 2 más 6 más 4 más 8. Y esto es igual a 20. Y ya por último, volvemos a dar otro giro. Este 2 pasaría acá, este 3 aquí, 1 y 4. Y volvemos a hacer la operación elemento a elemento. C de 3 es igual a 4 más 2 por 2, 4, más 3 por 4, 12, más 2 por 1, 2. Y esto sería igual a 22. Si le diéramos otro giro de nuevo a este disco, volveríamos al valor que obtuvimos al principio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar con todo esto? Por ejemplo, si ustedes le sacaran la transformada discreta de Fourier a este par de señales, obtuvieran sus espectros, los multiplicaran y posteriormente esa multiplicación le sacaran la transformada inversa discreta de Fourier, lo que estarían obteniendo es esta convolución circular. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la única precaución que hay que tener en la transformada discreta de Fourier cuando hacemos la multiplicación de espectros. Recordar de que no nos va a entregar la convolución como tal de dos señales, sino nos va a entregar la convolución circular de ese par de señales. ¿Ok? En el supuesto de que nosotros quisiéramos conocer cuál es la convolución de este par de señales a partir de la convolución circular, lo que podemos hacer sin afectar el resultado es añadirle ceros a estas secuencias. Sacamos la convolución circular, vamos a ver que los primeros valores van a coincidir con los de la convolución tal y como la conocemos. Y dicho de otra manera, estas señales agregadas con ceros al final, si le sacáramos la transformada discreta de Fourier y multiplicáramos sus espectros y posteriormente regresáramos al dominio del tiempo de esa multiplicación, lo que nos estaría regresando es la convolución circular. Sin embargo, por esos ceros añadidos, lo que nos estaría entregando en los primeros valores correspondería a la convolución normal de este par de señales, ¿de acuerdo? Ahí como tarea, por decirlo de alguna manera, corroboren eso, ¿no? En MATLAB
definan un par de secuencias, sáquenle sus espectros con la herramienta FFT, por ejemplo, multiplican esos espectros, sáquenle la transformada inversa de Fourier y observen qué obtienen, ¿no? Vean que eso va a ser distinto a la convolución de ambas señales. Ahora bien, por otra parte, en el mismo MATLAB, agarren ese par de señales, aumentenle ceros. Por ejemplo, en este caso, si es de duración 4, añádenle 5 ceros, es decir, la longitud más 1 de ceros. Otra vez, sáquenle la transformada discreta de Fourier con la FFT a ambas señales, ¿no? Ambas añadidas con ceros. Multipliquen los espectros y sáquenle la transformada inversa de Fourier con la IFFT a esos espectros y vean qué obtienen. Vean que en principio también es la misma convolución circular, sin embargo los primeros valores de esa convolución circular van a corresponder a la convolución de este par de señales, ¿de acuerdo? Entonces es algo que hay que tener en mente a la hora de trabajar con la transformada discreta de Fourier. Bueno, para ahondar más en este tema, por favor lean el libro de texto en el capítulo referente a la transformada discreta de Fourier, por favor, para que no nomás se queden con lo de esta clase, sino que realmente tengan más conocimiento de esto, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto terminaríamos este video. Y bueno, pues nos vemos hasta el próximo video o en clases, dependiendo cómo siga la situación. Bueno, pues hasta luego.